La invasión que orquestó y llevó a cabo el Kremlin hacia la primera potencia en armamento nuclear, Ucrania, tiene unas bases históricas que se remontan hacia la creación de la extinta Unión Soviética en el año 1922. Esto no quiere decir que el conflicto político-militar que presentan estas dos grandes potencias se remonte a una historia de solo violencia, pues el 30 de diciembre de 1922, cuando se crea la Unión Soviética, la República Socialista de Ucrania tenía grandes lazos con Rusia, pues ambas pertenecían a la gran e imponente Unión Soviética. La relación entre Rusia y Ucrania era bastante fuerte durante el siglo XX, pues durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia le otorgó territorios de Polonia Occidental a Ucrania, aunque la transferencia más importante se dio en el año de 1954, cuando Rusia le entrega a Ucrania el territorio de Crimea. Mi nombre es Cristian Gallego y junto con mi compañera Caterina Velasco les expondremos ante todos ustedes el conflicto geopolítico entre el gigante ruso y la pequeña pero fuerte Ucrania. Este video explicativo estará bajo la supervisión de la profesora Esmeralda Cuspoca de la materia Globalización, Geoestrategia y Relaciones Internacionales de sexto semestre de Administración Pública Territorial. A pesar de que las relaciones entre Ucrania y Rusia durante la vigencia de la Unión Soviética destacó por tener fuertes lazos nacionalistas y patrióticos, esto no siempre fue así, pues para el siglo IX, en Kiev, la actual capital ucraniana, se dio el epicentro del Estado medieval eslavo, creado por los escandinavos de Rus. La fe que se profesaba en aquel tiempo era la fe cristiana ortodoxa, la cual fue aceptada en 1988 por Vladimiro I de Kiev o Vladimiro el Grande, quien consolidó el reino de Rus en la actual Bielorrusia, Rusia y Ucrania, desplazándose hasta el mar Báltico, de donde derivó los idiomas ruso, ucraniano y bielorruso. En 1764, la emperatriz Catalina la Grande puso fin a la guerra entre el Zarathro y la mancomunidad de Polonia y Lituania, invadiendo y tomando grandes extensiones de tierras ucranianas que poseía Polonia. Esta ayuda rusa para la recuperación del territorio ucraniano en manos de los polacos fue clave para que Rusia se sobrepusiera como el país líder, lo cual se verá reflejado un siglo y medio después, y que en tiempos actuales es la raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia. Como lo habíamos mencionado, en el año de 1922, más específicamente el 30 de diciembre, se crea la Unión Soviética, la cual era un eje político, económico, militar, social y cultural que reunía a 15 países, entre ellos Rusia y Ucrania, quienes serían unidos bajo el mismo manto ideológico, el marxismo-leninismo del siglo XIX. La Unión Soviética tenía unas características muy distintivas, las cuales provenían principalmente de la actual Rusia, entre las cuales destacan que eran ateos, de índole comunista y adicionalmente a esto eran autoritarios y un poco liberales en varias ideas, lo cual fue una de las primeras discrepancias entre los rusos y los ucranianos, pues estos últimos eran de una fe cristiana ortodoxa bastante arraigada y conservadora. La ideología alemana del marxismo y el leninismo ruso de la revolución bolchevique fue el discurso más simplista que utilizó Stalin para gobernar en la Unión Soviética. Más allá de la evidente discrepancia religiosa, Ucrania sería víctima de las políticas ideológicas de Stalin, pues durante la década de 1930, más específicamente entre los años de 1932 a 1933, Ucrania padecería una hambruna extrema más conocida como Holodomor. En este 2023, Ucrania conmemora los 90 años del Holodomor, que en su idioma significa matar de hambre. El génesis de esta hambruna se da desde 1929, cuando Stalin, mediante políticas que buscaban reformar a la URSS, crea granjas colectivas y granjas que eran directamente gestionadas por el Estado, las cuales buscaban la industrialización del país concentrando todos los recursos en Moscú, a pesar de que la URSS era una república federal. En 1932, Stalin dio la orden de despojar a los campesinos de sus tierras y de sus bienes personales en lugares que poseían un sentimiento nacionalista.
a sofocar estos sentimientos nacionalistas y de disturbio, ya que lo sentía como una amenaza para la ideología rusa. Se ordenó que se les impidiera a los ucranianos recibir alimentos, cosechar y cultivar. Adicionalmente, los grupos del Partido Comunista saquearon las casas y se llevaron todo, como el ganado, cosechas, cultivos y maquinaria a gran escala. También expropiaron las tierras de los campesinos. Se estima que entre el 5 y el 12% de la población ucraniana de ese entonces murió de hambre bajo las políticas de Stalin. Esto se ve reflejado en el deseo de una parte de los ucranianos al querer unirse a la Unión Europea, con la intención de dejar a un lado todo el dolor causado con la época del Holodomor. Una vez superada esta etapa, durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin le cede a Ucrania unos territorios, con la finalidad de expandir su poder geopolítico. Para esta etapa, Rusia había atravesado 3 momentos históricos de conflicto interno: la revolución bolchevique, la creación de la URSS y el genocidio en Ucrania en el Holodomor. Se cree entonces que el otorgamiento de los territorios occidentales de Polonia de Rusia hacia Ucrania son el reflejo de las intenciones de unión del Kremlin con Kiev. Entre enero y febrero de 1954, el presidente ucraniano Nikita Khrushchev le otorgó los 27.000 kilómetros cuadrados de la península de Crimea a Ucrania, en conmemoración de los 300 años de la unión de Ucrania hacia Rusia. No se sabe cuál fue la principal razón que tuvo el presidente ucraniano Nikita Khrushchev de otorgarle la península de Crimea a Ucrania. En la actualidad, para el gobierno de Moscú, la península de Crimea representa grandes ventajas económicas, pues esta tiene salidas al Mar Negro, al Mar Azov y al Mar Mediterráneo, lo que le permite la salida de materias primas. Adicionalmente cuenta con un valor invaluable en el tema militar, pues este colinda con varios países que tienen relaciones internacionales con Rusia, pues en la península de Crimea se encuentra el puerto que les permite a los rusos llegar con facilidad hacia el puerto de Tartus en Siria. Otra de las grandes ventajas con las que cuenta la península de Crimea es de que le permite a los rusos bloquear ataques ofensivos de otros países. Otra de las grandes ventajas que conserva la península de Crimea es de que esta representa para Ucrania grandes reservas de petróleo y gas natural, lo que le puede llegar a permitir a Ucrania ser autosostenible en el tema del gas natural. La península de Crimea entonces representa para los rusos un gran potencial económico, militar y de seguridad para la gran nación. Aunque por fuera la URSS aparentaba estar muy fuerte, internamente hacia la década de los 80 su economía empezaba a decaer, al igual que su productividad y el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Todo esto salió a relucir, dando como resultado una mortalidad infantil alta y una esperanza de vida corta. Cuando Gorbachov llegó al poder en 1985, tenía como principal objetivo el de modernizar a la Unión Soviética con su famosa perestroika. Hizo cambios económicos tan radicales que se asemejaban al capitalismo. Bajó el control central sobre las empresas y esto permitió que los fabricantes pudieran decidir sobre sus productos, cuánto producir y a qué precio vender, dándole vía libre al comercio y a la creación de la propiedad privada. Esta toma de decisiones generó un descontento en el Partido Comunista, ya que perderían el control sobre las empresas y que además empezarían a pagar productos, sobre todo en la alimentación, que antes eran subsidiados por el Estado. Gorbachov llamó a las primeras elecciones democráticas en la cual fue elegido presidente, pero fue la presión social que se generó tras la caída del muro de Berlín en 1989 que 3 repúblicas promulgaran su independencia, tales como Letonia, Ucrania y Maldivia. Para el año de 1991, las otras 12 repúblicas tomaron la decisión de independizarse de la Unión Soviética, lo que obligó al presidente de Rusia, Ucrania y el representante o el máximo representante del Soviet de Bielorrusia a firmar el acuerdo de Belavija, poniendo fin entonces así a la Unión Soviética y generando los estados independientes. Tras la firma del acuerdo, Gorbachov renunció a su cargo después de 70 años de haberse creado la Unión Soviética. En diciembre de 1991, la sorprendente disolución de la Unión Soviética representa hacia Occidente un gran potencial económico y social. La llamada Unión Soviética había pasado de disputarse el liderazgo mundial con Estados Unidos a disolverse en 15 naciones.
El Acuerdo de Bela-Veja fueron una serie de artículos que dieron como resultado la extinción de la Unión Soviética. Se dieron cuenta que las diferencias que tenían en cuanto a las estrategias que cada uno tenía con su nación eran muy diferentes, y se reanudaron las negociaciones políticas entre Rusia y Ucrania. Las mayores diferencias entre ellos se referían a la posesión de territorios, y en este punto el más crítico era la posesión de la península de Crimea, que era bañada por el Mar Negro. Bajo el mandato de Nikita Khrushchev, Crimea fue transferida de Rusia a Ucrania. Al dominar el paso desde el Mar Negro hasta el Mar Mediterráneo, hacen de ella un punto estratégico. La flota del Mar Negro, con sus poderosos submarinos nucleares y sus portaaviones, eran parte esencial de la flota soviética y ahí estaba ubicada su base. A pesar de que en el artículo 5 de los acuerdos de Bela-Veja quedaran estipuladas las condiciones territoriales, no sirvieron del todo para reducir las discrepancias que tenían sobre Crimea. Ambiente de fiesta popular en Crimea. Muchos acuden a la Plaza Lenin en el corazón de la capital, Simferópol. Se congregan en una fiesta electoral muy bien organizada. En ese mar de banderas relucen estandartes rusos y de Crimea, cuyos colores son difíciles de identificar. Se registró una alta participación en el referéndum, cuyos costos corrieron en su mayoría a cargo de Moscú. En febrero de 2014, el presidente Vladimir Putin toma el control parcial de la península de Crimea, tras, según el Kremlin, a solicitud del presidente prorruso Víktor Yanukovych, quien para finales del mes de febrero habría huido tras múltiples manifestaciones europeístas en contra de su gobierno. Entre el 18 y el 20 de febrero, francotiradores dispararon contra los manifestantes en unos dramáticos acontecimientos que dejaron decenas de muertos en Kiev. Las nuevas autoridades culparon a Yanukovych, pero hay zonas de sombra. En una conversación filtrada entre el ministro estonio de Asuntos Exteriores y Catherine Ashton, este expresaba sus reservas. Es muy preocupante que la nueva coalición, decía, en el poder no quiera investigar lo que ocurrió exactamente, lo que alimenta las crecientes sospechas de que detrás de estos francotiradores no estaba Yanukovych, sino alguien del nuevo gobierno. La conversación fue intervenida el 25 de febrero. Desde entonces, el nuevo gobierno ucraniano ha abierto una investigación y Urmas Paet matiza sus palabras. No estaba haciendo ninguna evaluación, decía ayer. Lo único que dije es que esa información estaba circulando. Ahora, cualquier persona razonable puede ver de qué se trata todo esto. Hablé con Ashton hace una semana, pero la grabación sale ahora, cuando el nuevo ejecutivo ya está funcionando en Ucrania. Paet deja entrever, pues, que alguien está interesado en instrumentalizar la grabación para desprestigiar a las autoridades post-Yanukovych y a la Unión Europea. El 28 de febrero, Rusia instaló puestos de control militar en Armyansk y Chonka, cuyos lugares representan un punto vital para Ucrania, pues son los principales cruces de carreteras entre Ucrania continental y la península de Crimea. Esta instalación de tropas militares en Crimea se da tras la carta de solicitud de Yanukovych enviado a Moscú, solicitando ayuda por parte de Rusia para detener a quienes querían adherir a Ucrania, a la Unión Europea y en especial a la OTAN, quienes más adelante tendrán una protagónica intervención en todo este conflicto. Estas manifestaciones de tipo europeístas es conocida como el Euromaidán, las cuales se originaron en un principio como un movimiento social que rechazaba la decisión del gobierno de Víktor Yanukovych en 2013 al haber declarado la suspensión de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. El Euromaidán, como ya lo mencionaba, era un movimiento social que, tras la negativa del gobierno ucraniano de retomar la decisión de adherirse a la Unión Europea, lo cual traía consigo un innumerable de beneficios económicos, sociales, militares, culturales y arancelarios para Ucrania, se convirtió en un confrontamiento bélico entre los manifestantes proeuropeos contra el gobierno de Yanukovych. Es perentorio comprender que Ucrania, durante toda su historia, se ha visto dividida en dos vertientes ideológicas y categóricas, como ya lo hemos visto durante el video. Pues desde antaño, Ucrania perteneció al Imperio Ruso y luego a la Unión Soviética, hasta 1991, en donde se independizó, pero sin dejar de ser un país polarizado, en donde desde hace más de 30 años se divide en dos Ucranias. La primera, la Ucrania del noroeste, la cual habla ucraniano y es afín a las políticas occidentales de la Unión Europea y norteamericanas, y por el otro lado está la otra Ucrania, la Ucrania del sudeste,
la cual habla ruso, comparte ideologías del Kremlin y en la cual se encuentra la península de Crimea. Desde la visión del presidente ruso Vladimir Putin, el pueblo de Crimea y en general Ucrania hacen parte del Estado ruso, un Estado multinacional que no converge desde la nacionalidad ni de la etnicidad, ni mucho menos de la lengua, sino de un principio moral superior al pertenecer o al haber pertenecido al gran imperio ruso. Retomando cómo Crimea regresa a Ucrania, pues esta se da desde la huida del presidente ucraniano, luego de la toma de Kiev por parte de los manifestantes del Euromaidán. El 28 de febrero, Kiev acusa a Moscú de invasión armada y ocupación, al saber que soldados no identificados habían tomado el control de aeropuertos como el de Belbek, cerca de Sebastopol, y del Internacional de Simferópol, la capital de Crimea. Con este escenario, Crimea se le escapa un poco más de las manos a las autoridades de Kiev, que asisten impotentes al bloqueo que sobre sus bases imponen los soldados no identificados que actúan por cuenta de las autoridades regionales. Los militares ucranianos están sitiados en sus cuarteles en Sebastopol, Balaklava, Perevolnoye, Feodosia y Kerch. Crimea queda bajo control operativo de Rusia, que ha instalado además 2 puntos de control, en Armyansk y Chongar, en las principales carreteras que comunican la península con el resto de Ucrania. El ejército ruso es 6 veces mayor que el ucraniano, pero además su superioridad técnica es enorme con helicópteros y aviones de última generación. Y para guinda, el comandante en jefe de la Armada ucraniana, Denis Berezovsky, ha desertado, jurando lealtad a las autoridades locales prorrusas. Un panorama que deja al ejército ucraniano en Crimea en una posición claramente defensiva. Tras la huida del presidente ucraniano luego de la toma de Kiev por parte de los manifestantes del Euromaidán, el Parlamento de Crimea, compuesto principalmente por políticos del Partido de las Regiones, o como se conoce generalmente como el Partido de Gobierno, los cuales tomaron la decisión de elegir a su primer ministro, un prorruso. El Parlamento convocó el 16 de marzo un referéndum en el cual buscaba separar a Crimea de Ucrania, el cual tuvo un éxito rotundo, el 95,5% de los votos a favor. Cabe mencionar que esta votación no gozó de ningún observador internacional confiable, lo que llevó a ser condenado por Ucrania, Europa y Norteamérica como un referéndum ilegal, y que por el contrario gozó de la aprobación firme por parte de Rusia y de su presidente Vladimir Putin. En el encuentro de esta tarde entre la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro portugués Passos Coelho, la recuperación económica de Portugal fue un tema secundario. El tema central de la agenda fue el discurso incendiario pronunciado por el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Y aunque la canciller federal reaccionó con reserva, sí subrayó que la manera de proceder rusa en Crimea habría sido ilegal. Atendiendo a las cuestiones sobre la situación en Ucrania, nosotros apostaremos por el diálogo y las conversaciones, además de las sanciones ya encaminadas. La postura de Londres es mucho más tajante. El gobierno británico ha cesado toda cooperación militar con Moscú y advierte: Rusia debería ser consciente de las consecuencias a largo plazo y el Reino Unido no temerá esas consecuencias. La crisis de Ucrania preocupa especialmente al este de Europa. El vicepresidente de Estados Unidos está de visita en Polonia para consolidar la solidaridad entre los socios de la OTAN. Estados Unidos y Polonia participan conjuntamente en importantes misiones internacionales, pero la actual situación nos recuerda que el motivo de nuestra alianza es la autodefensa colectiva. Palabras que recuerdan a la Guerra Fría. El gobierno de Washington ya confirmó el siguiente paso. El lunes próximo se reunirán en La Haya los 7 estados más industrializados, esta vez sin Rusia. Allí se podría decidir la exclusión de Rusia del selecto grupo del G8. Esta decisión de hacer un llamado a la ciudadanía para ser parte de la decisión separatista se dio a raíz, según los prorrusos, de que existía un grupo de extremistas que había tomado Kiev y que quería prohibirle a los habitantes de Crimea hablar ruso. 2 días después de la votación, el 18 de marzo, mediante un proyecto de ley firmado por Vladimir Putin, Crimea es anexado a Rusia. El 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas invadieron Ucrania mediante una operación militar especial, como la llamó Putin, dejando por saldo decenas de miles de muertos y más de 13 millones de desplazados. Un conflicto que ha creado una crisis económica global y ha hecho resurgir el temor de una amenaza nuclear.
Y aunque estos dos países sostenían un conflicto abierto desde 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y apoyó la ocupación de fuerzas prorrusas en la región del Donbass, con esta invasión el conflicto se tornaba hacia una fase más compleja, puesto que en un principio la pretensión de Putin era desmilitarizar a Ucrania, y lo que él creyó que iba a ser una operación rápida terminó dando como resultado una resistencia por parte de los ucranianos. Putin aseguró que su misión era proteger a las personas contra lo que él llamó un genocidio contra la población del Donbass. Sin embargo, no hay evidencia que pruebe estas acusaciones. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Pese a todo esto, el mayor logro ruso ha sido el territorio ucraniano que hoy controla, ya que para febrero de 2023 Rusia logró tener posesión de territorios desde su frontera hasta Crimea, incluyendo las ciudades de Mariupol y Melitopol. Recordemos que todo esto se dio desde 2022, cuando Kiev inició un proceso de adhesión a la OTAN, la alianza liderada por Estados Unidos que reúne a las potencias de Occidente. Y aunque no ha habido indicios de agresión, Putin ha visto la expansión de esta organización como una amenaza. Todo esto se debe a que la OTAN ha tenido que desplegar sus tropas hacia Europa Central y Europa del Este, a lo que ellos responden que no habría sido necesario si Rusia no se hubiera anexionado Crimea. Claramente, tras esta invasión, países como Suecia y Finlandia, que se autoproclamaban como países neutros, solicitaron unirse a la alianza. Y aunque la OTAN ha dejado en claro que no enviará tropas a Ucrania, ya que esta no hace parte formalmente de la organización, muchos de sus estados miembros ya la han apoyado, mediante tanques y sistemas de defensa aérea, artillería, entre otros. Se evidencia que si el objetivo de Putin era la neutralidad de Ucrania y minimizar el acercamiento con Occidente, pues ha dado como resultado algo totalmente opuesto. En cuanto a la parte financiera, aparentemente Rusia ha resistido las fuertes sanciones internacionales, pero su economía se ha visto bastante afectada. Pese a su gran participación en el mercado de la energía, la guerra también ha contribuido a la gran crisis inflacionaria que se vive a nivel mundial, aunque es indudable que la población civil es la que se lleva la peor parte de todo este conflicto. Naciones Unidas ha advertido acerca de los crímenes de guerra que han suscitado desde 2014 en esta región, así como del alarmante deterioro de los derechos humanos. Se ha provocado una crisis humanitaria en Ucrania y se contabilizan en más de 1,5 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus casas durante este tiempo.
La OTAN también ha acusado abiertamente a Rusia de apoyar a los separatistas, pero es algo que niegan desde Moscú. Desde entonces, las negociaciones de paz, el protocolo de Minsk o el acuerdo de Minsk II han sido intentos para darle un alto al fuego, pero sin éxito. Ucrania, Rusia, Alemania, Francia y representantes de las organizaciones para la seguridad y la cooperación en Europa, junto a representantes de las llamadas repúblicas populares Donetsk y Lugansk, han participado de estas conversaciones, pero el conflicto sigue asolando al este de